Hoy les quiero hablar de lo que es una carta natal. Una carta natal es una fotografía de cómo se encontraba el cielo, el sistema solar, cuando cada uno de nosotros salió. En el momento en el que salimos del cuerpo de nuestra mamá y dimos nuestra primera inhalación. Justo en ese momento en que damos nuestra primera inhalación es cuando absorbemos toda la energía de cómo estaban los planetas aspectados, dónde estaba el Sol, dónde estaba la Luna, Plutón, Saturno. Y entonces nos impregnamos de esa energía. ¿Para qué sirve una carta natal? Una carta natal, en mi punto de vista, es una especie de instructivo de ti mismo. En una carta natal puedes ver cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas cuando te sientes herido, cómo actúas cuando te sientes enojado, cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son esas áreas donde puedes aprovechar y que puedes lograr muchas cosas. Inclusive habla de cuáles pueden ser los probables retos a vivir en esta vida. No es algo que prediga lo que va a pasar. Yo creo que el hecho de que alguien te diga que te va a predecir el futuro no es real. Yo creo que tú mismo creas tu futuro con tu presente, con lo que yo decido hacer en el presente es lo que va a crear y a generar mi futuro. Entonces, la carta natal solo es un panorama de cuáles son las situaciones que se pueden dar en mi vida, de cómo tiendo a sentirme, de cómo amo, de cómo me gusta que me amen, de cómo me relaciono con los demás, de inclusive, o sea, es que aparte la puedes aplicar a mil aspectos de tu vida, desde cómo soy hasta cuáles son mis aptitudes profesionales, cómo me relaciono de manera amorosa, cómo son mis relaciones con amistades, cómo son mis relaciones con superiores, cómo va a ser en general mi tendencia a actuar cuando hay problemas, cómo actúo con los temas oscuros de mi propia vida y de mi propio ser, cómo me relaciono con los grupos de personas, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con mi niño interior. Tiene un sinfín de cosas que sacar. ¿Qué necesitas para una carta astral? Lo único que necesitas es el día de tu nacimiento con la hora lo más exacta posible. Es muy importante el tema de la hora porque los planetas se van moviendo. Entonces, si tú no tienes la hora exacta, muy probablemente los planetas estén aspectados de otra manera y no sientas que coincide con lo que tú eres. Entonces es súper importante. La verdad es que hay muchos que no las sabemos porque no nos las dijo nuestra mamá o no nos acordamos, pero podemos buscar en algunas actas de nacimiento aquí en México viene, también en algunos papeles que nos hayan dado del hospital donde nacimos o inclusive preguntándole a nuestra mamá y que si ella se acuerda. Una carta natal es básicamente esto. La verdad es que sacarla es muy fácil. Hay muchas páginas que de manera gratuita y bastante exacta te la dan. Ese no es el tema. Pero justo te aparece esto. Cuando yo vi la primera vez esto, la verdad es que dije, bueno, ¿y alguien me lo puede traducir? Porque no le entiendo nada. Medio entendía el tema de los signos, que son estos, por toda los logos, ¿no? Acuario, Aries, Tauro, hay unos que son muy obvios, pero díganme qué es esto que está aquí adentro, pero díganme qué significan estas líneas, pero díganme qué significa este cuadro loco que está aquí. Ese es el arte de leer una carta natal. En lo personal, yo la conocí no tiene mucho tiempo y cuando una maravillosa astróloga me la interpretó, era como si me estuviera hablando de mí sin conocerme, porque era alguien que yo no conocía. Me quedé maravillada, me quedé enamorada de que alguien, algo así, pudiera decirme quién soy yo. A mí me costó años de mi vida conocerme, a mí me costó años de mi vida entender cuáles eran los retos y cómo tenía que afrontarlos, o cómo era la manera más amorosa de afrontarlos.
Yo creo que tener nuestra carta natal es el regalo más maravilloso que nos podemos dar. Porque si bien yo tuve que vivir esto al inicio de mi vida o cuando era mucho más joven, probablemente no hubiera repetido la lección varias veces, o lo hubiera entendido a la primera, o no hubiera sido tan doloroso porque hubiera entendido que yo me estaba tomando ciertas cosas personales y no eran los demás, era yo. Entonces, para mí, esa es lo que te puede dar la carta natal. Tu instructivo, qué hay dentro de mí, qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente, las heridas de mi alma, inclusive se pueden saber, digo, para los que crean en el tema de las vidas pasadas, se puede saber también temas de vidas pasadas y probables lecciones inconclusas que se hayan quedado y que podemos ahora sí pasarlas en esta vida. Hay tres cosas básicas en una carta natal. Primero es el signo solar, que ese es el que todos conocemos, el que, yo nací el 25 de mayo, entonces soy Géminis. Tú naciste el 16 de abril, entonces eres Aries. Tú naciste el 10 de enero, entonces eres Capricornio. Eso los conocemos todos. El problema es que el signo solar no es lo único que te rige. El signo solar simplemente es un poco tu esencia, cómo te muestras hacia los demás, tu manera de ser, pero también hay un tema que se llama ascendente, pero hay un tema que se llama signo lunar, pero hay un tema que se llama Venus, pero hay un tema que se llama Saturno, que nadie nos habla de eso y que yo creo que tienen muchísimo que ver. Es como si tuviéramos un tablero y de acuerdo a cómo se acomodan todas estas fichas, cambia completamente tu manera de procesar, tu manera de sentir, tu manera de afrontar ciertas situaciones. Entonces, a mí me gusta definir. El signo solar es quién soy yo. El signo solar es cómo actúo, cómo me ven los demás. El signo ascendente, que obviamente ese es el que ya se tiene que calcular con estos programas que aparte son matemáticos, sí me gustaría aclarar que la astrología es una ciencia matemática. Ya puedes saber cuál es tu ascendente. Tu ascendente es cómo piensas y tu signo lunar es cómo sientes. Entonces a mí me gusta mucho aterrizarlo de esa manera para que la gente lo pueda entender. Entonces, si no es lo mismo tener mi signo solar en un planeta de fuego, donde yo tiendo a hacer cosas, a ir, a actuar, y mi signo lunar en un planeta de agua, donde las emociones me gobiernan. No es lo mismo tener el signo lunar en agua, que en fuego, que en aire, que en tierra. Entonces, esa es la diferencia en lo que habla de signo solar, ascendente y lunar. Ahora, de acuerdo a lo que queramos saber en cuanto a las áreas de nuestra vida, podemos analizar diferentes planetas. Si yo quiero saber de mi vida amorosa, ¿en quién me voy a fijar? En la luna, que habla de mis emociones, y en Venus, que es mi conecte con el goce, que es como yo doy amor. Ahí es bien importante saber cómo yo me siento contenida, cómo yo me siento amada. A lo mejor si para mí sentirme amada no es que me den las cosas materiales, porque tengo una luna completamente emocional, pues si viene una pareja que me da cosas materiales, así me traiga el coche del año y la casa y todo, yo no me voy a sentir amada, porque yo lo que necesito es que me abrace, que me bese, que me contenga físicamente. Entonces es súper importante para mí que se conozcan todas esas cosas, porque la carta astral es conocerte a ti mismo. ¿Cómo vas a lograr tus objetivos si no te conoces? ¿Cómo vas a lograr tener la pareja o la relación de pareja que tú quieres si no sabes ni siquiera de qué manera te sientes amado, o qué es lo que quieres, o cómo reaccionas cuando alguien hace cierta cosa? Dentro de la carta natal también existen las casas, que son estas
numeritos que se ven ahí. Obviamente inicia en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12. E inicia donde está tu ascendente. ¿De qué nos hablan las casas? Las casas son los escenarios de la vida. Las casas, cada una de las casas tiene un escenario de la vida de cada uno. Por ejemplo, la casa 1 es el yo, mis inicios, quién yo soy. La casa 2 es el trabajo, el dinero, la profesión, los placeres. La casa 3 es cómo pienso, cómo me comunico. Alguna gente dice que también tiene que ver con los hermanos y con los vecinos. La casa 4 es mi mundo emocional, el hogar. La casa 5 es yo, pero el yo como en relación con los demás. La casa 1 es el yo solito, ¿no? ¿Quién soy? La casa 5 es el yo en relación con los demás, la creatividad, la profesión. La casa 6 habla del trabajo, de la salud. La casa 7 habla de las relaciones, de las asociaciones, ya sea a nivel matrimonio o a nivel socios. La casa 8 habla de las transformaciones, del oculto, inclusive de las emociones más profundas que no me gusta ver porque habla mucho de mi sombra. La casa 9 habla de la espiritualidad, de la religión, viajes, pero viajes largos. La casa 10 habla del éxito, del trabajo, del estatus. La casa 11 habla de mi relación con grupos de personas, de romper paradigmas en cosas que ya están establecidas. Y la casa 12 habla de la introspección, pero no es como la casa 1 que habla del yo. La casa 12 habla de la introspección después de haber pasado por todas estas casas hacia adentro, de la unidad. Nos habla de la unidad que sabemos que existe cuando venimos de la misma fuente. Y la otra parte que es súper importante de la carta son los planetas, que son estos que están aquí. Entonces, de acuerdo a con donde estén colocados estos planetas, es donde yo voy a tener cierta energía en ciertas casas, por ejemplo. En esta carta está el Sol en la casa 2. Aquí está el Sol. ¿Qué nos está hablando? El Sol es el brillo, el Sol es quien yo soy, está en la casa 2. La casa 2 es el trabajo, el dinero. Nos está hablando de alguien que muy probablemente tienda a ser exitoso económicamente. Tienda a ser un excelente líder, que los trabajos donde más se sienta como realizado es liderando gente. No va a ser alguien que se sienta cómodo obedeciendo órdenes. Esa es justo la maravilla de esto. Entonces, cada planeta nos va diciendo cómo me comporto en cada área de mi vida, cómo me comporto en cada escenario de la obra que es mi vida. Ahora hay también líneas, si pueden ver aquí, algunas son rojas. Esta carta porque tiene muchos trígonos, pero aquí tengo otra que tiene más cuadrados, más líneas azules. ¿Esto de qué nos habla? Es cómo se están comunicando los planetas entre sí, como la luna se comunica con el sol. También hay otra parte que a mí se me hace súper interesante, que es este cuadrito de aquí. En este cuadrito de aquí vamos a ver cuántos planetas tenemos en fuego,
en aire, en agua y en tierra. Y eso nos va a hablar mucho de cómo tendemos a ser en todos los aspectos de nuestra vida. Si yo tengo mucha tierra, ¿qué quiere decir? Que me va a ser difícil sentir, que me va a ser difícil conectarme con mis emociones. Si yo tengo mucha agua y poca tierra, quiere decir que todo el tiempo me voy a sentir sobrepasada por mis emociones, sobrepasada por lo que estoy sintiendo y no voy a tener una estructura. Si yo tengo mucho aire, el aire son pensamientos, y tengo poco fuego, ¿qué quiere decir? Que me voy a quedar en ideas y tengo ideas maravillosas y soy muy buena para comunicarlas, pero el fuego es el que realiza. Si no tengo fuego, no las voy a poder realizar, se van a quedar solo aquí, o a lo mejor contadas con algún amigo o con algún colega, pero no las voy a poder realizar. Ahora también hay maneras, primero tenemos que saber en dónde nos hace falta un elemento, ¿no? Y ya que sepamos en dónde nos falta un elemento, podemos llevar a cabo ciertas acciones para poder potencializar ese elemento que a lo mejor de entrada, cuando yo nací, pues mi esencia es diferente. Esto básicamente es una explicación a muy grandes rasgos de lo que es una carta natal, para qué nos sirve, qué es un signo solar, qué es un ascendente, qué es un signo lunar, y de qué van todas las líneas que vemos y los logos y todo eso. Esta es una serie de videos donde voy a ir hablando, porque explicar una carta natal podría llevarte días, es algo sumamente apasionante, es algo sumamente amplio. Entonces, este primer video es para explicar qué es una carta natal, cuál es la utilidad de una carta natal y cuáles son los principales componentes de una carta natal. Más adelante haré otros videos donde ya vayamos hablando específicamente de qué planeta rige cada cosa, qué tipo de cartas hay, porque hay cartas natales para niños, hay cartas de sinastría de pareja. O sea, si yo tengo un novio, acabo de conocer un galán, puedo ver cuál es nuestra compatibilidad. Esto no quiere decir que si no nos llevamos bien o si no somos compatibles no vamos a poder estar juntos. Simplemente voy a entender que a veces él va, de acuerdo a la expectación de sus planetas, él va a querer resolver las cosas hablando. A lo mejor a mí me gusta resolver las cosas abrazándonos. O a lo mejor yo soy más de estar en casa y él es más de salir, de aventura. Hay muchas cosas que ya las sabemos, porque obviamente habemos muchas personas que hemos hecho un proceso de conocimiento, de sanación. Pero yo soy una fiel creyente, digo, yo he dedicado muchos años de mi vida a sanarme, a conocerme. Para mí la maravilla de la carta natal es como un camino más corto. Yo tuve que usar muchas herramientas, el ensayo y el error en mi propia vida. Pero si yo hubiera conocido esto desde un principio, probablemente las cosas fueran más fáciles para mí. Hubieran sido, porque hoy son muy fáciles, hubieran sido más fáciles para mí. Soy una fiel creyente de que todo es perfecto y así tenía que vivirlo yo, pero no tiene que ser así para siempre o para todos. Entonces existe, regresando a este tema, existe la carta de sinastría de pareja, pero existe la carta que te habla de tus temas como de profesión. Podemos hacerle inclusive cartas a los negocios, si yo quiero abrir un negocio, cuando energéticamente el tema astrológico es más auspicioso para que yo lo haga. Hay una infinidad de cartas. Hay una que se llama Revolución Solar, que habla justo de cuál va a ser la tendencia a lo largo de un año, que normalmente coincide con tu cumpleaños. Cuáles van a ser los retos en ese año, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Hay muchísimas cosas en las cuales la astrología nos puede ayudar si la conocemos y la vemos como la ciencia que es, y la vemos como esa gran enciclopedia que nos puede mostrar quiénes somos. Entonces, más adelante haré otros videos donde vayamos hablando con más detalle de cada una de estas cosas. Si quisieran que tocara algún tema en especial respecto a la carta astrológica, el tema de cómo vemos,
con qué elementos podemos identificar mis tendencias a cómo me comporto en una relación de pareja, o cuál es mi vocación, o cuál es mi tema de salud, donde tengo que poner mayor énfasis. Déjenme un mensaje, mándenme un mensaje a mis redes sociales que están aquí, y yo voy a ser muy feliz de poder ser de servicio para que se conozcan a ustedes mismos. Muchas gracias.